Queridas y queridos estudiantes, un gusto poder saludarles. Estamos aquí iniciando nuestra clase que corresponde a la unidad 1 de esta asignatura muy significativa que se denomina Recursos Psicopedagógicos para la Educación Inclusiva. Pero antes de iniciar, nosotros tenemos que trabajar siempre con mucho entusiasmo y partir desde cómo tenemos que mirar la realidad existente, ¿verdad? Hoy en día, en la sociedad actual, nosotros tenemos un sinnúmero de estudiantes que tienen necesidades educativas dentro de los centros educativos, que muchas veces no son detectadas, que muchas veces son también detectadas, pero que no son derivadas o que no se han cumplido con los debidos procesos que corresponden al ámbito educativo, ¿verdad? Sin embargo, vamos a trabajar el día de hoy específicamente en este proceso de acompañamiento, pero antes voy a indicarles o a compartir un video muy significativo para que ustedes lo puedan notar. Quiero que presten mucha atención, que esto les lleve a la reflexión y de acuerdo a eso pues podamos ir analizando ciertos criterios que son muy significativos. ¿De acuerdo? Procedo a compartir el video, todos prestan atención por favor y luego les invito a la reflexión. Caso de Lorenzo. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces incluso llega a ser molesto. Es muy sensible. Y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante. Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente.
Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. Perfecto, muy bien. Listo, entonces aquí estamos nuevamente, una vez observado el video que se denomina el caso de Lorenzo, pues es importante que nosotros lo podamos reflexionar, ¿verdad? Que sepamos en función de qué se les plantea este video, en función de qué les he puesto para que ustedes conozcan. Seguro algunos de ustedes ya lo han podido observar en algún momento, pero es importante que sepamos que en las instituciones educativas tenemos un Lorenzo que tiene un caso como tal, pero este caso no es representativo como el que observábamos en el video, ¿no? Sino que este caso tiene a ser una necesidad educativa, se lo relaciona con una necesidad educativa en función de que nosotros podamos entender que existen dentro de las instituciones educativas estudiantes que tienen distintos casos, ¿verdad? Una variedad de situaciones, una variedad de condiciones que se presentan a nivel institucional. Pero claro, hay gente que al final pasa por desapercibido, es posible que no lo noten y de hecho algunos casos no se pueden notar, no se pueden detectar así tan fácil para padres y madres de familia dentro de las instituciones educativas, para el personal administrativo, para el personal de servicio, para todos ellos es muy común, o sea, no pasa nada, y personas igual que el resto, pero para un docente sí, para un docente es muy fácil poder detectar, es muy fácil analizar este tipo de casos dentro de las instituciones educativas, dentro de los salones de clases, ¿verdad? Porque ustedes como docentes son quienes van a poder detectar que el estudiante no avanza, que el estudiante no aprende igual que el resto, que el estudiante tiene una dificultad de pronunciación, que el estudiante por alguna razón tiene una condición que no le permite reflexionar lo que le dice, ¿no? O un estudiante que yo le explico la clase ahora, pero resulta que cuando le voy a evaluar en la misma clase durante los mismos 45 minutos pedagógicos, se olvidó lo que había aprendido hace unos 15 minutos aproximadamente. Entonces, estos casos son los que se van presentando a nivel institucional, dentro de los salones de clases. Las personas encargadas, las personas que están ahí para poder detectar, para poder acompañar, son los docentes. Si ustedes vieron en el video, existe una persona que llega después de que Lorenzo se había guardado debajo de su caso por un tiempo, ¿no? Porque nadie le prestaba atención, porque la gente lo juzgaba, porque la gente le criticaba, porque creían que estorbaba para el resto de la sociedad. Es lo mismo. Pasa con estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje, que tienen TDAH, que tienen hiperactividad. Son niños y niñas que dentro de una sociedad educativa, dentro de un salón de clases, son mal vistos por familias, por los mismos compañeros y en algunos casos por los mismos docentes que dicen, no, es que este chico no me deja trabajar. Este niño o niña me molesta, me interrumpe la clase. Este niño o niña tiene estas cosas que no me permiten que yo avance con el resto del grupo que se aprende rápido. Este niño o niña no me permite que yo desarrolle las habilidades de los demás chicos. Entonces, todas estas interpretaciones, todas estas cosas que se presentan a nivel educativo, son situaciones que se presentan por desconocimiento de causa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la dinámica de este video? Que nuestros estudiantes que tienen una condición, que tienen alguna dificultad en los centros educativos, primero, que sean detectadas. Segundo, que sean acompañadas,
que haya una derivación y luego pues que se haga el debido proceso de acompañamiento, que haya esa predisposición de parte del docente, que haya esa predisposición de parte de las familias, que las familias comprendan que un estudiante que tiene una diversidad dentro de una aula de clases no es un estudiante que estorba, no es un estudiante que no merece estudiar, no es un estudiante que no merece estar junto a sus compañeros. Entonces, eso es una de las realidades que nosotros debemos tener claro dentro de las instituciones educativas como docentes, ¿verdad? Entonces, ustedes pudieron notar en el video, llega una persona, la única persona que apareció y le dio valor al caso de Lorenzo, ¿verdad? Y lo sacó y le golpeó y le dijo, sale del caso, y Lorenzo salió y le demostró a Lorenzo que el caso que él tenía podían servir para otras cosas, que sean igual de importantes, ¿no? Sabíamos que para Lorenzo era muy difícil hacer las cosas sin tener que hacer más sacrificio, ¿no? Era muy complejo, tenía que hacer más forzoso su trabajo para poder hacer un trabajo igual que el resto, ¿no? Entonces llegó esta profe y le dijo, o esta persona, y le dijo, hey, puedes hacer muchas cosas, vamos a valorar tu caso, vamos a permitir y te vamos a dar una oportunidad. Te vamos a dar las oportunidades para que puedas hacer las cosas y el caso que tú tienes lo mires de manera positiva, ¿no? Y se lo rescate. Y efectivamente lo rescató, le demostró a Lorenzo que con su caso puede pintar, que con su caso puede ponerlo y hacerse más alto representativamente, ¿no? Pero si lo trasladamos al ámbito educativo, sabemos que nuestros chicos y chicas que tienen una condición, por ejemplo, TDAH, que no le gusta escribir mucho, que tiene dificultades para poder concentrarse y que por su hiperactividad no va a poder estar sentado, entonces yo como docente, el único docente que voy a estar dentro de ese salón de clases acompañando y que tengo ese compromiso con la educación, voy a hacer el llamado a decirle, hey, tú puedes hacer muchas cosas y voy a aprovechar el potencial que tiene ese estudiante para poder indicarle y para poder hacerle, ponerle otras actividades anexas a lo que ya las puede hacer, ¿verdad? Y le voy a dar la oportunidad, bueno, no te gusta escribir, entonces vas a copiar, dictado, no te gusta copiar no te gusta copiar de la pizarra, entonces yo te voy a dictar y tú escribes. Entonces le doy la oportunidad al estudiante para que pueda avanzar, para que pueda aprender y que se enamore de mis clases. ¿Verdad? Que el estudiante se enamore de mis clases es muy importante, eso es parte del proceso. Nosotros tenemos como docentes que reflexionar en la atención que les vamos a dar a las y los estudiantes dentro de los salones de clase, porque vamos a ser docentes, porque estamos encaminados hacia eso, porque cuando usted elige el campo de la educación, no es solo yo quiero ser docente para poder tener un ingreso económico y ya, no, no. Ser docente implica mucho, implica todo, lo es todo frente a los estudiantes. Un docente busca muchas formas de acompañar, un docente mira las estrategias, ¿verdad? Un docente se organiza para atender a todo el grupo de estudiantes, pero también para darle una atención personalizada a ese estudiante que no me está permitiendo trabajar. Por algo es, algo pasa, ¿qué será? Tuvo que suceder algo. Entonces, con este inicio, con esta apertura de reflexiva que me gusta brindar dentro de este espacio, vamos a iniciar con la clase, ¿verdad? Con la clase que corresponde a esta primera unidad, que es efectivamente hablar un poco sobre el diagnóstico psicopedagógico y la ficha de detección, que es como una guía integral para el docente, ¿verdad? Dentro de los salones de clase. Entonces, nosotros aquí vamos a plantear si podemos observar la imagen, que es muy representativa, un docente con un estudiante personalizado, quien acompaña, quien dice, ve, tú puedes hacerlo de acá, estoy valorando cómo lo estás realizando y voy a hacer mi propio diagnóstico, aunque no sea técnico, aunque no sea con base profesional, pero yo como docente puedo diagnosticar a un estudiante. Efectivamente, no va a tener el valor, como decir, el sustento legal para poder decir a la familia, mire, yo he diagnosticado que su hijo es de esto, pero usted tiene su diagnóstico de alerta, ¿no? Y usted observa que el estudiante no cumple, usted observa que al estudiante se le hace difícil avanzar en cuanto al tema educativo.
Entonces, usted diagnostica que tiene una situación o que hay una alerta, ¿no? Que sería como detectar, un ejemplo. Entonces, esta presentación que vamos a tener ahora tiene una visión bastante compleja en base al diagnóstico psicopedagógico, pero que también es muy amplia, ¿verdad? Exploraremos un poco sobre lo que corresponde a la ficha de detección, que esta ficha de detección obviamente es regulada por el Ministerio de Educación dentro del contexto de acompañamiento personalizado, ¿verdad? Exploramos un poco sobre la importancia y la identificación a tiempo. Es importantísimo identificar a tiempo todo lo que corresponde al proceso de acompañamiento en el ámbito educativo. Nosotros sabemos que estas situaciones que se presentan a nivel educativo son importantes y que no podemos darle un mínimo de importancia porque creo que el estudiante no quiere aprender. Lo que pasa es que son hábitos que no lo han formado en su familia. Es que su familia no nos apoya. Entonces, cosas que no deberían suceder. Por el contrario, nosotros hacemos una detección, hacemos una identificación que sea temprana, que significa que sea a tiempo, ¿verdad? Y con esto, pues de alguna manera buscamos fortalecer, porque ese es el objetivo. Cuando nosotros hablamos de diagnóstico psicopedagógico, hablamos de ficha de detección, que es como una guía integral, hablamos de fortalecer el apoyo al aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad? Si no, no sería un caminado. Recordemos que todo esto tiene un objetivo, ¿no? Lo que vamos a trabajar, los temas que trabajamos, tienen un objetivo y el objetivo de esta temática es llegar a ese los estudiantes para poder detectar alguna necesidad de aprendizaje, luego derivarla a tiempo y luego ponerla en conocimiento de la entidad competente para que podamos de alguna manera atender este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar un poco sobre lo que corresponde al diagnóstico pedagógico, ¿verdad? Primero, tenemos objetivos, tenemos beneficios que son importantes que podemos tenerla pendiente, ¿no? El diagnóstico psicopedagógico, como definición, primerito. El diagnóstico es un proceso de evaluación que tiene que ser integral. Cuando decimos evaluación integral, hablamos de toda esa parte amplia de valoración en el estudiante. Por ejemplo, la parte cognitiva, la parte motriz fina, la parte motriz gruesa y todos los componentes que existen o las áreas de conocimiento que corresponden a la parte educativa. Por eso habla de una evaluación integral, completa. Valoramos también la parte socioemocional, que es súper importante y es uno de los puntos de partida también para que se creen ciertos trastornos en cuanto al tema educativo o que haya cierto desinterés o dificultades a nivel de aprendizaje, ¿verdad? Nuestro punto de definición en la ficha de diagnóstico es analizar las dificultades de aprendizaje, ¿verdad? Analizar, mirar cuál es la razón por la que nosotros de alguna manera queremos llegar a este tema de análisis de las dificultades de aprendizaje, es porque dentro de las instituciones educativas, en algunos casos, existen situaciones de dificultad de aprendizaje, pero que no son valoradas como tiene que ser valorado un estudiante cuando hay esta necesidad y que de otra forma pues también se convierte en un caso de Lorenzo cuando decimos que no está siendo valorada, no está siendo atendida la necesidad y que por el contrario, el estudiante está siendo juzgado, el estudiante está siendo criticado. Hay casos donde se dice, bueno, que mamita, lo que pasa es que el día de hoy su hijo no copió la tarea. Mamita, lo que pasa es que el día de hoy su estudiante no presentó, no quiso trabajar en clases. Todas esas situaciones que se le comenta a los estudiantes, a las familias y en casa, muchas veces estos chicos son víctimas de agresión física, de castigos físicos por las familias por el incumplimiento, ¿verdad? Entonces ahí entra el tema de analizar estas dificultades de aprendizaje que son muy necesarias para poder llegar hacia el aprendizaje de los chicos y garantizar su bienestar integral, ¿verdad? Por eso es un proceso de evaluación integral, porque queremos captar todo el contenido integral de nuestros chicos y ver que eso esté bien, ¿no? Entonces, como objetivo de esto tenemos identificar las necesidades educativas específicas que se presentan a nivel educativo, ¿verdad? Y también pues vamos a diseñar intervenciones que sean personalizadas. Ahora, cuando hablamos de identificar necesidades educativas específicas, hablamos de que nosotros tenemos que detectar por medio de la observación, ¿verdad? Como docentes. Usted cuando es docente detecta por medio de la observación las necesidades que se presentan dentro del aula de clase. Que el estudiante un día venía contento, pero que al siguiente día llegó triste. Que el estudiante un día llegó
o sea, siempre estaba saltando, siempre estaba corriendo, pero al siguiente día llegó y se sentó, ¿verdad? Que un estudiante antes venía y me abrazaba, ahora no quiere que lo abrace. Ejemplo, son cosas que se van presentando como alertas y que nosotros como docentes tenemos que identificar, porque un estudiante que quizás está siendo víctima de violencia dentro del hogar, un estudiante que también está pasando por unas situaciones de separación de padres dentro del hogar, entonces también se convierte en una necesidad educativa, ¿verdad? Eso debemos tenerlo claro dentro de esto y para esto, pues obviamente el objetivo es diseñar intervenciones que sean personalizadas. ¿Cuál es el beneficio de todo esto? Tanto de la definición como de los objetivos, es que nosotros busquemos mejorar el rendimiento académico y el bienestar del estudiante. Así de sencillo. Si nosotros sabemos que queremos llegar a garantizar el bienestar de nuestros estudiantes con la mejoría de sus notas, a mantener un equilibrio emocional de ellos dentro del entorno educativo, pues tenemos que mirar qué debemos hacer, conocer lo que es el diagnóstico psicopedagógico, plantear unos objetivos y beneficios, ¿verdad? Eso es parte de la introducción de esta clase de inicio y de qué es lo que queremos hacer también. Aquí entramos un poco a la ficha de detección. Pues les decía, es un instrumento clave, es súper importante para que nosotros sepamos que existe una forma de detectar situaciones que se presentan a nivel educativo, ¿verdad? Que sirve esta ficha para la identificación y la detección temprana, ¿verdad? La ficha de detección ustedes la van a encontrar en la plataforma PAU, el formato, el archivo específico para que lo puedan realizar y lo vamos a trabajar también dentro de la jornada de conexión en la primera clase que es la tutoría, que sería la de los jueves de 8 a 10 de la noche. Y la vamos a trabajar, la van a conocer y también la van a realizar en un ejercicio práctico. Pero eso lo van a observar en PAU, se los menciono ahora para que ustedes lo tengan pendiente también. De hecho, está como tarea el tema de la ficha de detección en la plataforma PAU, ¿no? Ahí está con todas las instrucciones que ustedes lo pueden realizar. Eh, Dentro de esto, en la ficha de detección nosotros tenemos un propósito, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de esta ficha? Que nos permita, de alguna manera, como docentes, identificar las señales de alerta en el entorno, en el desarrollo del niño y niña, en el que usted está siendo docente, en el que usted está trabajando como docente, donde usted trabaja. Usted trabaja en educación inicial, correcto, ahí es donde usted tiene que trabajar. Si usted está trabajando en un colegio y se presenta situaciones y está como docente de asignatura, de una asignatura, pues usted por esa asignatura, si el estudiante no comprende, pues usted tiene alertas que se le van presentando y por tal razón tiene que hacer una ficha de detección, ¿verdad? La intención, como propósito, les decía, la ficha de detección es detectar posibles dificultades que se presentan a nivel de aprendizaje. Así, yo puedo presumir que un estudiante no me copia las tareas, que un estudiante es muy activo dentro del salón de clase, pero no puedo decirle que el estudiante tiene hiperactividad, no puedo decir que el estudiante tiene un déficit de atención o que tiene TDAH. No puedo decirlo siempre y cuando, mientras no tenga yo un diagnóstico que me sustente lo que yo digo como docente. Entonces, pero sí puedo yo tener la presunción y frente a esa presunción crear una alerta, que esta alerta sirva de alguna manera para abordar al estudiante. Yo observo todo lo que el estudiante hace y con eso digo, chuta, tengo una presunción de que algo está pasando con este estudiante porque no es común que él no aprenda ya teniendo 8 años y que todavía no sepa leer. Un ejemplo, ¿no? Que ya tenga 9 años y que todavía se le complique hacer sumas con operaciones básicas, ¿verdad? Entonces, eso es como un ejemplo de lo que podemos detectar como posibles dificultades de aprendizaje. Ventajas de esta ficha de detección, por supuesto que tiene una ventaja muy significativa. La primera, que es fácil de aplicarla. No es complicada, solo es de ir marcando con X cuando sí aplica en un indicador y cuando no, pues le pone que no en el indicador que corresponde, ¿verdad? Esta ficha, la ventaja, como les decía hace un momento, que se vamos a trabajar la parte integral, esta ficha aborda todos los contextos, ¿verdad? Todos los contextos, las áreas que son importantes de desarrollo en los niños y niñas, y decimos, a ver, en matemática el estudiante tiene esto, valoro yo en matemática, creo que esta asignatura no cumple con estos indicadores o sí los cumple,
luego en lengua y literatura, luego en el tema comportamental, luego en la parte física o sensorial, todo lo que corresponde voy marcando según los indicadores. Ya lo van a poder notar ustedes en la ficha de detección de necesidades educativas. Entonces, es importante que esta ficha, como es regulada o es estandarizada por el Ministerio de Educación, sirve a nivel nacional, ¿verdad? Usted se la puede enviar esta ficha una vez que la detecta, la entrega al Departamento de Consejería Estudiantil de su institución, que es el DS, donde está el psicólogo o la psicóloga. Usted le entrega la ficha de detección y le dice, estimado DS, aquí le entrego la ficha de detección de este estudiante porque presumo que tiene una condición porque no me alcanza a los niveles que yo o el resultado de aprendizaje que yo quiero que tenga, no lo logra y yo le voy a poner esta ficha de detección. Entonces, ya ponen conocimiento y en base a ese conocimiento, pues de alguna manera vamos trabajando con esto, que es importante, ¿verdad? ¿Qué más? Dentro de la importancia, favorece la intervención temprana, ¿verdad? Y de alguna manera buscamos maximizar el potencial del estudiante. ¿Por qué favorece la intervención temprana? Porque cuando nosotros detectamos a tiempo, podemos atender a tiempo la necesidad, podemos enviar a tiempo para solicitar un diagnóstico presuntivo y de acuerdo a eso nosotros podemos crear estrategias, crear situaciones que de alguna manera se complementan a nivel educativo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener claro esta situación. Es muy importante que se favorezca todo el contenido de la intervención, que nosotros tengamos claro que debemos atender estas necesidades educativas que son súper importantes y que no las podemos dejar de lado, ¿verdad? La ficha de detección es muy interesante, pero más allá de ser interesante, es muy importante para que ustedes puedan atender las necesidades de los niños y niñas dentro de la institución educativa, ¿verdad? Con eso, primero, en esta ficha nosotros vamos a hablar un poco sobre estos componentes que son importantes, ¿verdad? Vamos a observar. Usted es muy observador dentro del salón de clases como docente y si no es observador, le tocó aprender a observar. ¿Por qué? Porque dentro del salón de clases usted va a observar indicadores conductuales, indicadores emocionales o indicadores que tengan que ver mucho con el contenido con lo que corresponde al contenido académico, ¿verdad? Entonces, esos son puntos o indicadores de detección que de alguna manera le llevan a ustedes a decir, hey, mira, yo creo que es importante que nosotros podamos tener una claridad en este sentido de la observación. Veo que el estudiante tiene conductas que no son apropiadas, veo que el estudiante tiene situaciones que no corresponden a un proceso educativo académico, veo que el estudiante tiene actitudes emocionales complejas, que llega al salón de clases, está distraído, le veo o le hago un llamado de atención o le digo, mira, no estás poniendo atención en la clase, se puso a llorar, se quebró en llanto. Entonces, algo pasa dentro de eso y esa observación que yo hago es la que me va a dar a mí las alertas, ¿verdad? Y es importante que pueda haber una entrevista, si usted considera como docente, pero obviamente esta entrevista tendría que ser con la familia, ¿no? En el que usted llama a la familia, le dice, mamita, le comento, o papito, le comento que tengo estas alertas con su representado, el día de hoy pasó esto, pasó lo de allá, y la mamita de alguna manera puede desahogarse, en algunos casos confía en las familias de sus docentes y le dicen, profe, lo que pasa es que sí, tenemos dificultades, en casa mi esposo y yo, mi pareja y yo nos estamos separando y eso pues ha incurrido en que el niño o niña esté distraído, pasa llorando. Entonces son alertas que igual se convierten en una necesidad educativa y que asociado a esto afecta también al desarrollo del aprendizaje, al rendimiento académico, ¿verdad? Entonces sí es importante que se pueda hacer una entrevista con el estudiante si es que el estudiante es pertinente que se lo haga, si no con la observación es suficiente, con la familia, con los docentes. Entonces, con todo esto, nosotros debemos tener claro que existe un punto importantísimo en las etapas de desarrollo de nuestros chicos y la entrevista nos lleva a tener un consolidado de argumento o un consolidado de un expediente como tal de la base de conocimiento del estudiante, ¿verdad? Y con eso es un sustento para decir, en la ficha de detección que yo voy a llenar, tengo esto para llenar, ¿verdad? Es importante tener en cuenta el historial académico del estudiante, ¿no? Y obviamente el historial médico. Cuando hablamos de historial académico, significa que el estudiante de alguna manera es posible que haya tenido rezago escolar,
Es posible que el estudiante no haya aprobado un año lectivo o haya reprobado y le tocó repetir el año lectivo. Muchas cosas que nosotros debemos tener en cuenta esto al momento de la entrevista también. Se asocia, ¿no? Se asocia, se fusiona la observación con la entrevista y la revisión, ¿verdad? Es que la mamita le dice, vea, profe, lo que pasa es que mi hijo cuando estaba pequeño, al momento del parto tuvo una hipoxia perinatal, ¿no? Que es un ahogo, que se asfixió al momento de nacer. Entonces, y eso compromete la parte neuronal, qué sé yo, le hicimos una valoración y con esto pues él no puede aprender de tal forma. Entonces necesitamos efectivamente hacer una valoración psicopedagógica, necesitamos, y para eso necesitamos pues obviamente hacer una ficha de detección que garantice o que sustente al DESE que hay esa necesidad. Porque si usted no le pasa al DESE una ficha de detección de la situación que está creándose como alerta para usted, el DC no va a saber. Entonces, el DC lo que va a esperar es a que usted le pase la información, a que usted le diga, profe, esto está pasando, tengo esta alerta, proceda. Una vez que usted entregó la ficha de detección al DS, usted lo que hace es esperar los resultados. Nada más. Obviamente va a tener que seguir trabajando con el chico, con el estudiante, buscando estrategias alternativas que puedan llevarle a un aprendizaje significativo, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. Otro punto importante es que dentro de esto nosotros para el diagnóstico pedagógico, cuando ya se va a trabajar el diagnóstico pedagógico con el equipo multidisciplinario, sí vamos a recopilar información, ¿verdad? La entrevista, la observación que usted hizo, la revisión de los documentos, que era lo que usted nos entregaba como docente, ¿verdad? La aplicación de pruebas técnicas y técnicas de diagnóstico, que son efectivamente los reactivos psicológicos que se aplican. Se hace un análisis de intervención, integración de datos que tengan que formular y nos vamos a formular hipótesis como equipo multidisciplinario para atender estas necesidades, ¿no? Para decir, bueno, no podemos decirle a la primera que el estudiante tiene esta necesidad o que tiene TDAH o que tiene una dificultad en las habilidades de aprendizaje, no. Tiene que hacerse un proceso significativo, valoración, vamos a crear hipótesis, es posible que nos salga un diagnóstico sobrevalorado en el que no responda a la necesidad del estudiante. Sin embargo, esos son los pasos que se van a crear, ¿no? Luego se hace una elaboración de un informe. En ese informe va consolidado todo el tema de la necesidad, el antecedente familiar, el antecedente escolar, todo un informe académico que corresponde directamente a los tipos de adaptación curricular que se tendrían que aplicar si es que fuese necesario, ¿no? Y si no, pues también informaría que efectivamente el estudiante no tiene una condición, sino más bien que existe una falta de hábitos de estudio. Eso hay que tener en cuenta, hay que tenerlo presente porque nosotros vamos a trabajarlo dentro de este proceso. Obviamente son los psicólogos los que se encargan de enviar esto para que lo trabaje la unidad distrital de apoyo a la inclusión distrital, que es el UDAI, ¿verdad? UDAI es quien regula estos procesos de acompañar y quien realiza las valoraciones psicopedagógicas de todos los centros educativos. Los ministerios de educación tienen un departamento de unidad distrital de apoyo a la inclusión por cada distrito, ¿verdad? Estos se encargan, tiene equipos multidisciplinarios de psicólogos, psicólogos clínicos, psicopedagogos, docentes, psicopedagogos que de alguna manera buscan hacer este acompañamiento, esta valoración que está conformada por el equipo multidisciplinario, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros tenemos una claridad de que nos va a llegar un resultado como docentes frente a una alerta que se va presentando. En UDAI si van planteándose pruebas estandarizadas, evalúan el rendimiento en las distintas áreas que se han planteado o las que usted ha puesto sí en la ficha de detección, recogen información que es importante, ¿no? Llaman al representante también para una nueva entrevista adicional a la que usted realizó con el estudiante o a la conversación que tiene con el representante. Le llaman para hacerle una entrevista mucho más profunda, para hacer una análisis de historia de vida y también analizar el comportamiento en el aula, ¿verdad? Un poco eso va dentro de la observación que usted hizo en la ficha de detección y obviamente el análisis de tareas. También se van a hacer actividades dentro de la evaluación que responda a la derivación que usted como docente hace o como centro educativo se realizó, ¿verdad? Para ir identificando de alguna manera ciertos valores. Hay que tomar en cuenta, nosotros aquí en este proceso también, como ahí lo que van a realizar es la interpretación de resultados. Es posible que los test, los reactivos psicológicos que se plantean, las evaluaciones, las pruebas que realizan, van a arrojar ciertas puntuaciones, ¿verdad?
pero siempre es importante hacer una interpretación y que esa interpretación no nos quede qué sé yo, en un mal resultado o en un diagnóstico erróneo, ¿verdad? Se tiene que hacer primero considerar un análisis cualitativo en el que se valore el contexto del estudiante, ¿verdad? Si las pruebas me arrojaron que el estudiante no avanza o no logra el puntaje que yo considero para poder decir que no tiene una condición, pero primero voy a mirar cuál es el contexto, cómo está tu realidad familiar, cómo fue tu realidad educativa, cómo está tu realidad social, ¿estás bien? Eso no altera. Entonces, si veo que eso altera, no puedo poner lo que me arroja la evaluación. ¿Por qué? Porque la evaluación simplemente es un resultado del aprendizaje, pero si el estudiante está distraído en otras cosas, en los problemas que tenga a nivel social, familiar y educativo, entonces no va a poder avanzar, ¿no? Dos, vamos a fortalecer un poco hablar de las fortalezas y debilidades, ¿verdad? Del estudiante, a valorar estas fortalezas y debilidades. Y con esto se hace una identificación en función de poder crear oportunidades, ¿verdad? Crear oportunidades que sirvan para las y los estudiantes dentro de su entorno educativo y pues obviamente que esto sea también sugerido a los docentes de las instituciones educativas. Luego, como punto 3, vamos a hablar un poco sobre las recomendaciones, ¿verdad? Que vamos a plantear. Estas intervenciones personalizadas y adaptadas que son importantes. Se plantean recomendaciones en el mismo informe, tanto para la familia, tanto para el estudiante, como para docentes, personal DESE, personal directivo de la institución. Se envían recomendaciones que vayan en función de garantizar el bienestar estudiantil, de garantizar el bienestar emocional del estudiante a quien estamos de alguna manera haciéndole el acompañamiento, ¿verdad? Entonces, todo este proceso es importante que nosotros sepamos que tenemos que acompañar, que tenemos que valorarlo dentro de los componentes de aprendizaje. Ahora, es importantísimo que nosotros vayamos analizando también que al momento de la aplicación y el diagnóstico, una vez que se ha hecho, lo primero como les he creado como un círculo o una circunferencia que venga a ser como un proceso, una ruta, ¿no? Lo primero que hacemos es la presentación del caso con la ficha de detección, que es el número 2. Luego se hace el diagnóstico psicopedagógico, que es la que se envía a la Unidad Estatal de Apoyo a la Inclusión, UDAI, por medio del DESE. Y al final, pues lo que hacemos es la intervención y el seguimiento. Cuando nosotros tenemos ya un informe de valoración psicopedagógica y este informe de valoración psicopedagógica de alguna manera compromete el tema de existir alguna necesidad educativa, pues nosotros no tenemos que dejarlo ahí. Como DS, nos toca hacer intervenciones, hacer seguimientos, acompañar al docente, explicar al docente, a las familias, cómo va a ser el proceso de ahora en adelante, tomando en cuenta que existe una necesidad educativa y que muchas familias consideran que las necesidades educativas no deberían, o sea, no es que nadie quiere tener un hijo con una necesidad educativa, si es no asociada. Y en algunos casos las familias cuando le hablas de necesidad educativa, ellos ya lo asocian con una discapacidad y eso también es un punto de explicarlo en el proceso de intervención y seguimiento, ¿verdad? Entonces, eso debemos tenerlo claro. Para ir complementando, es importante que sepamos que estos temas de ética en el diagnóstico psicopedagógico, lo primero que debe haber es la confidencialidad, ¿verdad? No podemos divulgar a todo el mundo, a todos los docentes, a toda la comunidad educativa, que un estudiante tiene una necesidad, ¿no? Y que eso es un punto de confidencialidad importante que debemos tener claro. El otro es el consentimiento de parte de la familia para realizar la valoración psicopedagógica. UDAI también lo solicita, ellos también llaman a la familia y le firman un consentimiento. Que hay una objetividad de todo lo que se tiene que hacer, de todo lo que se tiene que trabajar y obviamente que la competencia sea muy significativa dentro del desarrollo de aprendizaje de los chicos, ¿verdad? Eso debemos tenerlo claro como parte de la valoración. Entonces, en el fortalecimiento y en el apoyo al aprendizaje, nosotros vamos a mirar que tiene que haber la implementación de la detección en las escuelas. Eso es importantísimo, las fichas de detección. Nosotros no podemos mirar alguna situación o alguna condición de un estudiante que nos genere una alerta y dejarla, que no pasa nada. Sí pasa, sí sucede y debemos atender. En otro, pues también la capacitación que se tiene que realizar docentes que desconocen ficha de detección, pues hay que capacitarles para que conozcan, así como ustedes tienen que conocer y tienen que valorar la ficha de detección. La colaboración
y el aporte que dan las familias es muy significativo. Cuando se trabaja con entidades competentes particulares, hay convenios que tienen las instituciones educativas para atender o realizar valoraciones psicopedagógicas, porque es mucho más rápido y mucho más práctico. Entonces puede haber este tipo de situaciones de función de acompañar, porque es parte del proceso. Con eso, mis queridas chicas y chicos, espero que esta clase haya sido de su interés, que hayamos podido, que se haya podido cubrir ciertas inquietudes en ustedes, ciertos desafíos, y que obviamente pues esto les lleve a grandes retos en la vida educativa, en la vida profesional. Un abrazo y bendiciones.